Lucas Canfolanieri, ¿sí? ¿Está bien? Porque el apellido tiene sus particularidades. No es tan simple. Es Managing Partner de AdCap, que es un jugador importante en lo que hace al mercado de ALIC, sociedades de bolsa y distintos instrumentos para pymes, ¿no? Están bastante focalizados últimamente también en pymes. Gabriela Tolchinki, que es vicepresidente de ALA, la Asociación de Leasing de Argentina, y aparte, bueno, estás con toda la banca de empresas de Comafi, ¿no? Así es. Bueno, gracias por venir, Gaby. Y Guillermo Fretes, que es socio, ¿sí?, del estudio, el doctor Guillermo Fretes, doctor, estudio Fretes, ¿cómo es el nombre? Casaburi y Grinenco. Bueno, bienvenido a los tres, gracias. Vamos a arrancar con Lucas. Escuchaste bastante de lo que se habló de N Simple, de pagaré bursátil, de distintos instrumentos financieros. Ustedes, aparte de todo esto, tienen una particularidad, que tienen un fondo PYME. Exacto. ¿No? Que se habló mucho de los fondos PYME que compran instrumentos emitidos por pymes. Tal cual. ¿Nos contás un poquito en qué consiste el fondo PYME en primer lugar? Dale, te cuento. A ver, hoy en la actualidad, como se venía hablando un poquito en el resto de los paneles, los fondos PYME son de los principales compradores a nivel institucional de todos los productos que venimos charlando, ¿no? Pagaré, ON simple, cheques de pago diferido. Hoy en la actualidad tenés unos 26 fondos comunes de inversión PYME, ¿sí?, en todo lo que es la industria, que manejan un total de assets de alrededor de 26.000 millones de pesos, ¿sí?, más o menos a marzo, tomando la última información de la Cámara. Todos estos fondos pymes lo que tienen es, bueno, obviamente la modalidad y el foco y la obligación de invertir en productos pymes, ¿sí? La composición de ese tipo de carteras, que obviamente son vital, junto con el FONDEP, junto con otro tipo de fondos específicos que compran este tipo de producto, lo tenés dividido casi un 50% en cheques de pago diferido y el resto entre un 15-20% en ONs pymes, avaladas, ¿no?, siempre por SGR, y el resto en operaciones que van comprando de pagaré en menor medida. Como se veía, lo comentaba Fernando en el panel anterior, el pagaré de a poquito va tomando mayor envergadura y nosotros lo vemos en el punta a punta de la compañía, ¿sí? Si bien, como decís, tenemos un fondo PYME que específicamente es el comprador de este tipo de producto, tenemos un área que se dedica exclusivamente a todo el asesoramiento de pymes, ¿sí?, con unas 100, unas 130 empresas que nos ocupamos desde el día a día del momento que necesitan buscar fuentes de financiamiento alternativas. O sea, por un lado originamos el producto y después del otro lado también tienen el instrumento para comprarlo. Es decir, una pyme que necesita financiamiento va a la LIC, después va a la SGR para buscar el aval y después tiene que salir al mercado y ahí está el fondo PYME. Este sería el circuito completo. Exacto, es todo el circuito. Nosotros en el grupo abarcamos absolutamente de punta a punta en todas las áreas, ¿sí? Tenemos las compañías, tenemos el equipo específicamente que se dedica al asesoramiento de la pyme, vemos cuál es la línea que necesita, trabajamos con todo el universo de SGRs en la actualidad, vemos el mejor producto. En ese sentido también tenemos todo nuestro equipo de estructuración y algo que se comentaba en alguno de los otros paneles era esta posibilidad de que a veces se te va un poquito fuera de control, que vas tirando líneas en diferentes SGR y el nivel de apalancamiento de la pyme por ahí excede su capacidad de pago. Venimos del expertise de toda la parte de estructuración, específicamente en fideicomisos financieros y demás, con lo cual cuando vemos un cliente empezamos a hacer todo un análisis de cuál es su capacidad de endeudamiento y así lo vamos presentando en las diferentes SGR hasta el monto donde nosotros consideramos que es sano tanto para la compañía como para las SGR, porque como también se decía, las SGR son un motor más que importante en todo el desarrollo de este sistema. Facilitó junto con, como decía Martín Gavito, en todo el régimen del CNB, como lo decía la gente del MAB y demás. Pero es un sistema que sufrió mucho el año pasado y hay que cuidarlo. Sí, entonces no es cuestión... Bueno, si sufrió significa que hay empresas que recibieron aval de la SGR que, no sé si decir defaultearon, ¿no? Que han tenido algún problema en su repago de la deuda, en su cadena, no vamos a decir que se rompió la cadena, pero sí que han venido inconvenientes, o sea, con una devaluación del 100%, con tasas que pasaron del 20 y pico al 70, al 80, por supuesto que toda la actividad normal se complejizó. Y el último eslabón, como vos decías, es tenemos la pyme, lo hacemos calificar en las SGR, le buscamos las diferentes líneas, le buqueamos el diferente tipo de producto, un cheque, un pagaré, una ON, y después ya los listamos para que los fondos los puedan comprar. Lucas, ¿qué pymes no califican? O sea, vos decís, bueno, a ver, recibo un montón de empresas. ¿Cuáles
no dan el target para ir a pedir el aval y salir al mercado de capitales? Mirá, básicamente hoy en día las que han tenido algún tipo de problemas de rechazos de cheques, ¿sí? Digamos, hoy, pero no es caprichoso, sino es por esto mismo que decíamos antes. Las SGR, que son el principal motor de esto, representan y tienen una responsabilidad fiduciaria respecto de los socios protectores que desgravan y que administran sus fondos de riesgo. Esos socios protectores quieren que esté cuidado su dinero, con lo cual tienen que ver específicamente qué tipo de riesgo va. Entonces, hoy por hoy, los scoring y un poquito la barrera de entrada se ha complejizado en el tipo, no en los requisitos, sino en subir un poquito la vara en virtud de lo que fue la experiencia del año pasado. Pero por acá hay muchas pymes que dicen, che, pará, yo tuve que postergar el pago de 3, 4, 5 cheques y ahora estoy al día. ¿Se puede ver ese caso? Eso está porque esos casos van y se ven específicamente. Lo mismo pasa con deudas previsionales y demás. Digamos, no es que uno dice, bueno, tenés ese cheque rechazado, lo levantaste, listo, no sos objeto. No, al contrario. De hecho, pasa en la gran mayoría de las pymes que han tenido cheque rechazado. Porque digo, entre los cheques, entre los pagos a la FI, entre cargas provisionales, algún momento lo viste, ¿no? Totalmente. Entonces, eso es caso a caso, se analiza el caso particular y se dan las explicaciones a los fines de que las SGR, que son las que tienen que dar el aval, puedan entender qué es lo que pasó y tratar de sortear estos obstáculos que pueden ir surgiendo. El fondo PYME, ¿de qué se nutre? Digamos, ¿de dónde salen? Algo hablamos, pero contame en primera persona. Los principales fondeadores o inversores de este tipo de fondos son las compañías de seguros, ¿sí? A nivel institucional. Recientemente tuvimos una buena noticia, que es la ampliación del 3 al 5% de la obligación que tienen las compañías de seguro de invertir en este tipo de instrumentos, lo cual ha hecho que en particular en los fondos pymes de enero a marzo han crecido casi en 1.600 millones de pesos, ¿sí? Lo cual, como decía Fernando en el panel anterior, hay liquidez en este sistema, ¿sí? Y quizás hoy, por cómo está obviamente la actividad económica, está faltando mayor cantidad de instrumentos. Pero las compañías de seguro, que son los principales fondeadores e inversores de este tipo de producto, activamente cuentan con liquidez por la naturaleza del producto. Yo no sé si se entiende lo que dijo Lucas, creo que sí, pero lo voy a remarcar. Faltan instrumentos, o sea, lo que falta es pymes que salgan al mercado a buscar financiamientos, que venga con los cheques, que venga con un pagaré o con lo que sea, para que sean comprados por los fondos. O sea, Totalmente. hoy tenés más liquidez. Hoy tenés más oferta de fondos. De fondo que la demanda. Sí, exactamente. Hoy tenés es tremendo eso. A ver, eso está pasando básicamente, a ver, no es un poco casual, viene un poco también atado a cómo está hoy la actividad, la producción y la economía en general. El nivel de cheques ha bajado, el nivel de pagarés ha bajado, y a medida en que algunos factores empiecen a mostrar, estamos en un año electoral, lo cual también complica un poquito todo el escenario, sobre todo de toma de decisiones. Uno lo que ve es que todo este régimen financia básicamente capital de trabajo, ¿sí? Y un capital de corto plazo. ¿Por qué? Bueno, porque las compañías a los fines de decir, bueno, voy a realizar una inversión a 1, a 2 años, a 3 años, voy a comprar maquinarias, voy a meterme en un leasing, le va a tocar el turno. Son decisiones que en este contexto son bastante más difíciles, entonces se financian a corto plazo, tratan de ir llevando la administración lo más certera posible y en el sentido, bueno, van buscando herramientas. Bien, en un rato seguimos. Gabriela, bueno, hablamos justo, te dio el pie Lucas para hablar un poco de leasing, sí. Que tal vez el año pasado, por el momento que hicimos el evento, era como un sector en pleno auge, un sector estrella, con empresas buscando financiamiento de mediano plazo, incorporación de maquinaria. Hoy el programa es bastante distinto, ¿no? Cambió mucho. Sí, la verdad cambió. Lógicamente el leasing, siempre digo yo, leasing 2 puntos, perspectivas de mejorar, de crecer, de reequiparme, de actualizarme. Claramente esta foto, si bien hay algunos jugadores que están empezando a ver que tienen alguna proyección, claramente comparado con el año pasado, si sacamos la foto, no es buena. La verdad que el leasing todavía tiene este recorrido de, entre comillas, recién llegado o poco conocido. Si bien hace más de 20 años que está, no es tan masivo y va recorriendo su escalón, digamos, de crecimiento y difusión y conocimiento como alternativa. Nos vienen estas crisis que cuando sacas la foto no es un contexto ahora de mucha actividad. Pero sigue siendo dentro del escenario de financiamiento a largo plazo, tampoco hay
tantos instrumentos para pymes para financiarse a 3, 4, 5 años, más en esto circunscripto que hablamos, que es bienes de capital, digamos. Machea muy bien la pregunta con la respuesta. Digamos. Claro, la tasa de leasing es la tasa de mercado, la tasa de mercado financiero, creo que es el gran inconveniente. Tenés diferimientos impositivos, que por ese lado es donde está el atractivo, pero siempre creo que manda la tasa en este caso, ¿no? Y los proyectos, porque si no tenés proyectos de crecimiento... Eso. En realidad, primero está el proyecto y las perspectivas, después sí el financiamiento, donde tenés que decidir cómo vas a encarar, obviamente, la inversión a 3, 4 o 5 años de acá vista. Hay algunos vehículos, lógicamente, en algunos casos hay algunas pymes que acceden a financiamiento en dólares. La tasa variable es una oferta, obviamente, con la incertidumbre que eso genera, pero si hay un horizonte de 3, 4 años de mejores condiciones de tasa, tomar tasa variable puede ser otra alternativa. Y bueno, sí, las tasas están altas. Son fijas, pero están altas. Claro, son como las dos puntas, ¿no? Por un lado está el financiamiento de cheques, que es por ahí corto plazo, 30, 45 días. Después está, bueno, quiero financiar una expansión de la fábrica, compra de insumos, temas que son mucho más pesados. Tal cual. Es como estás en la otra punta del eslabón. Una es cómo resuelvo el día a día, sí, digamos, y salgo de esta coyuntura. Cheque rechazado, demora, la FIP, etcétera, muy, muy coyuntural. Leasing es algo donde levanto la nariz y digo, bueno, de acá a 2, 3 años, ¿dónde estoy? ¿Qué necesito? Igual por el ciclo de la economía y demás, hay algunas decisiones que no se pueden postergar, ¿no? También cuando uno planteó en los años pasados crecimientos o reequipamientos, hay muchas empresas que las agarró en la mitad de la transformación, en la mitad del reequipamiento o con alguna capacidad productiva ya muy vieja y lo están haciendo igual, pero digamos, en líneas generales se requiere buenas perspectivas para tomar esta decisión. ¿Hubo alguna operación que vos digas este año, no, mira, tengo este caso para contar, no hace falta la empresa y nada, pero ¿hubo algún caso puntual o es complicado encontrar? El año pasado hubo algunas cosas, claro, digamos, hubo algunas cuestiones, sí son puntuales. ¿Qué es lo que vemos en general a nivel industria y en mi caso en particular en Decapita, la empresa de leasing? Hay algunas operaciones puntuales, pero que es como negocios específicos. Hay inversiones grandes, para pymes estoy hablando, ¿no? Pero son como muy puntuales. Nos falta 2 camiones, un camioncito, algo de la logística, una grúa, un grupo electrógeno, lo que hace el flujo habitual de cualquier bien de capital para cualquier pyme que está buscando actualizarse, digamos, o crecer. Aparte sos la directora de todo el área de préstamos corporativos de Banco Comafi. De empresas. Correcto. Sí. ¿Cómo ves el mercado? Bueno, un poco como se estuvo comentando, el año pasado fue un año difícil para las empresas en términos de, coincido, no diría de corte de la cadena de pago, pero sí de algunos piedras o frenos y arranques. Los casos que hemos tenido, la verdad que las empresas pidieron un poco de tiempo, un poco de oxígeno, por decirlo así, y la mayoría se ha acomodado, quizás 2, 3 meses y alguna refinanciación corta y después siguieron. Y sí también las que pueden, la verdad que se achicó mucho el monto de cheques y demás, porque las que pueden prefieren en algunos casos, volviendo ahora del otro lado, al corto plazo y demás, a no convalidar las tasas o a ver cómo se financian de otra manera, capital propio o alguna forma. Pero sí hubo un traspié, digamos, pero no diría que es algo masivo, generalizado, digamos. ¿No estás viendo, digamos, hablando de la economía real y de una proyección para los próximos meses, no estás viendo mucha demanda de crédito para planes, ¿no? O sea, no estás viendo una expansión en el horizonte? No, todavía no vemos. Porque la cifra, digamos, del sistema financiero lo que muestran es una caída muy fuerte, ¿no? Caen los activos. Del crédito. Sí. Y ahí también
coincido, es como falta demanda. Obviamente la oferta, por decirlo así, no es buena, los costos, Claro. no nos encontramos el oferente y el demandante con lo que tenemos para ofrecer. Pero yo te diría que es más hacia la demanda que hacia la oferta en general. Gracias, Gaby. No. Bueno, doctor Fretes, una persona aparte de mucha experiencia en el mercado de capitales, ¿pasó por cuántas entidades? Por un montón, por Caja de Valores. Sí, tiene un por lo pronto un por la historial Comisión importante. de Valores, fui vicepresidente de la Comisión de Valores, después sí, estuve en Caja de Valores, en la Comisión de Títulos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, así que sí, tengo algunos años. Correcto, un buen conocimiento. Más de lo que quisiera. Doctor, cuénteme un poquito después de todo lo que escuchamos, digamos, desde el punto de vista legal. También, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Desde el punto de vista ¿Qué legal, lo primero que yo diría es que cuando uno se sienta frente a un empresario pyme, viendo sus posibilidades para financiar su desarrollo, su crecimiento, a veces su subsistencia, lo primero que encontrás es un desconocimiento total de la alternativa al mercado de capitales. Es decir, entre las herramientas que maneja él y sus asesores, no existen. En general, no existen. Cuando existen o cuando uno le señala que existen, el segundo problema que encontrás es que hay como un mito, yo diría, que entrar al mercado de capitales involucra una gran complejidad de procesos y un costo muy importante, que hace que esto se ha visto como un instrumento más para empresas grandes de envergadura que como para una empresa pyme. Y bueno, y hay que convencer de que esto no es así, porque en realidad creo que no es así. Por lo pronto, y lo estamos viendo acá, no hay un solo tipo de instrumento para entrar al mercado de capitales. Y no todos los tipos de instrumentos para entrar al mercado de capitales exigen los mismos umbrales de acceso ni los mismos requisitos del ongoing, digamos. Entonces, ya ahí hay una falsedad, es decir, no todo es igual. Y lo que se trata es de buscar la alternativa dentro de los distintos instrumentos que hay, que se adapta más a las necesidades de esa empresa, a las posibilidades, etc. El umbral mínimo, en realidad, de requisitos legales, digamos, no es tan complejo. Es decir, en realidad lo que se pide son estándares mínimos de organización administrativa y de un flujo de información también mínimamente confiable. Ese es un umbral que además también se requiere para armar una carpeta en un banco, para lograr financiamiento tradicional, y por supuesto también se requiere si uno quiere obtener una garantía de una SGR. Pero no es tan complejo. Pero claro, a veces se transforma en un tema. A nosotros nos ha pasado muchas veces. Los libros sociales están atrasados, los libros contables están atrasados, no tenemos aprobado el último balance porque no pudimos hacer la asamblea, porque no estaba mi hermano. Esas cosas ocurren, pero son solucionables y no tienen un costo mayor, digamos. Y por otro lado, además de que sirven para entrar al mercado de capital, además de que son necesarias para acceder a cualquier tipo de financiamiento normal, ¿cómo se llama? Hacen a un buen manejo de la compañía. De modo tal que este es el primer problema. Yo me he encontrado con empresas que se financiaban descontando cheques, lo que podían en el banco y el resto en el circuito informal, a costos siderales. Innecesariamente. Y cuando uno le decía, no, pero esto, ¿por qué no va al mercado bursátil y lo va a descontar a la mitad o a menos de la mitad? Se sorprendió. No, porque la respuesta no, ya tengo el cupo con el banco Ya tengo el completo, cupo ya con está. el Y banco. bueno, a partir de ahí A partir empiezo de ahí en voy una a lo nebulosa. informal. Voy a lo informal y a tasas descomunales, impagables la mayor parte de veces. Y no sabían o no conocen la existencia de que hay un mecanismo para ir a través de los mercados y obtener tasas que compensan, yo creo, con largueza el costo que puede significar poner a la compañía en orden, cumplir con estos requisitos de entrada, que está bien, son costos ab inicio y el otro se recupera a lo largo de... Pero la diferencia es enorme, la diferencia. Ese es el otro tema, no los costos, Lucas. Bueno, voy a pedir el aval de SGR, me financia más barato, pero también me cobran. Tengo que pagar por la aval, por la garantía. ¿Termina siendo un obstáculo en ocasiones o son costos marginales? No, a ver,
todo hay que analizarlo dentro del contexto. La realidad es que la SGR desarrolla toda su actividad y como toda actividad percibe un costo que va asociado al trabajo que realiza, tiene un costo operativo grande, tiene análisis de riesgo, es decir, no hay que subestimar todo el trabajo que hacen las SGRs para poder acceder a esto. Por otro lado, están continuamente buscando fondeo para que los socios protectores puedan desgravar y eso le permita apalancar y poder cada vez más avalar a la mayor cantidad de empresas posibles. Y después están asumiendo todo un determinado riesgo en virtud de los cheques que vienen rebotados, a las ONs que empiezan a tener problemas y que ellos tienen que poner todo un mecanismo de trabajo para el recupero, porque después los socios protectores le piden rendición de cuentas de qué es lo que pasó con este crédito, por qué se lo diste, por qué se cayó y qué hiciste después para recuperarlo. Con lo cual, todo eso viene asociado y como se decía en los otros paneles, entre el 1 y el 3% anual de comisión, cuando uno se ve muchas veces y lo ves como análisis individual, cuál es la ganancia que tiene una SGR por el descuento de un cheque, de un pagaré, en cuanto al riesgo que tiene, incluso te parece súper desproporcionado el riesgo que asume por lo que cobra, ¿sí? Porque por otro lado es un negocio de volumen. Entonces, decís, che, ¿te empieza a sumar ese 2-3% en la tasa anual? Sí, por supuesto que te suma. Ahora, ¿es desproporcionado? Personalmente opino que no, de hecho me parece bien. Hoy te está financiando al 32-33%, más un 2%, un 3% una SGR, hacen un 35% contra 70% un banco. ¿Empiezan a faltar compañías de avales, o sea, SGRs? A ver, Porque hay como 30 y pico, sí, pero hay unos 35, ya escuchamos sí. varios casos que Sí, está mal. completo el cupo. Sí, ya a no hay ver, más. hoy lo que estás pasando es, acuérdate que el régimen funciona, vos vas teniendo los socios protectores que te hacen el aporte y podés ir apalancando hasta 4 veces. Lo que ha pasado el año pasado es que muchos socios protectores que han tenido que reimponer esos aportes o por temor o porque necesitaban la plata para su giro normal y demás, no han reimpuesto esos y después volver a buscar nuevos socios protectores ante el escenario de incertidumbre se tornó bastante dificultoso. Entonces, muchas SGRs tienen aprobado un plan de ampliación del fondo de riesgo, pero no es tan simple conseguir aquellas empresas o personas físicas, que también se ha ampliado bastante el espectro para que la persona física también pueda hacer una desgravación impositiva, que es totalmente viable y posible, pero no es tan fácil. Eso hoy por hoy se empieza a ser un poquito de una traba en cuanto al apalancamiento que determinadas SGRs pueden tener. Lucas, ustedes con ARCAP están en el negocio de factoring también, que es algo que no hablamos mucho. Contame un poquito, digamos, en qué consiste, que bueno, básicamente en todo lo que es el cheque, descuento de facturas, ¿sí? Si bien ahora con todo lo que es la factura electrónica PYME estamos todos un poquito expectantes y te diría con los equipos listos y con los clientes armados para empezar en esta primera etapa con las automotrices y después en el régimen. Pero básicamente en estos últimos años desarrollamos un gran expertise en lo que es la securitización de activos, tanto de factoring como de cheques. ¿Sí? Básicamente lo hemos estructurado a través de fideicomisos financieros. Así que quizás a diferencia de una ON, por ahí por los costos asociados que tiene una estructura de fideicomiso, necesitas algún monto un poquito mayor para que los costos tengan sentido. Pero básicamente es una forma de que aquellas empresas que tienen un caudal continuo de cheques o de facturas donde tienen determinado plazo, estructurarlo a través de una emisión de un fideicomiso financiero, lo que te da es la posibilidad de financiarte con un bono a un año y medio, con activos de corto plazo, de 30, 45, 60 días, mediante todo el proceso de revolving y de el rollover continuo de esa cartera. ¿Y la factura de crédito electrónica reemplaza este tipo de instrumentos? ¿Los puede aceitar? Bueno, va a haber que ver cómo se termina desarrollando eso, digamos, ya te diría, en el día a día, digamos, todo eso después dependerá de cuál es el volumen de facturas. Acordate que todo el tema de factura electrónica hoy por hoy apunta a la pyme que le vende en esta primera etapa, a Peugeot, a Ford, digamos, a las automotrices grandes. Ahora, en el medio hay un montón de pymes que le venden a otro montón de pymes, ¿sí? No a un AAA. Entonces, este tipo de productos lo que te permite es, por ejemplo, para ponerte bien el caso, cuando no son empresas AAA, no sé, Cencosud, Walmart o Cargill, alguna grande,
con una atomización de entre un 3 y un 5%, vos podés constituir un vehículo de financiamiento que el pagador de esos cheques no es ninguna empresa grande, ¿sí? Es una pyme que se financia con pymes que son pagadoras de esos cheques. Atomizado de la manera que te pide la calificadora de riesgo, en estos casos trabajamos con FIX, es una forma de poder descargar y complementar. Esto es el esquema de banco. fideicomisos. Eso bajo un esquema de fideicomisos. Y bajo el esquema de obligaciones negociables, también lo que intentamos de hacer es tratar de ponerle un poquito de inteligencia en las contragarantías que te piden las SGR. Es decir, muchas veces tratamos de evitar tener que hacer una hipoteca o tener que inmovilizar, básicamente por los costos que tiene la instrumentación de ese tipo de garantías. Y muchas veces usamos este mismo sistema que hacemos para los fideicomisos públicos mediante un sistema de garantía revolving de facturas y cheques que sean la contragarantía del aval que te da una SGR para emitir un cheque, para emitir un pagaré o para emitir una obligación negociable más a un poquito mediado plazo. Gaby, hace un rato estuvo el secretario PYME Maya y charlamos de la línea de financiamiento PYME. Que decía, no, está vigente, pero algunos bancos, bueno, la ofrecen, otros no tanto. ¿Ustedes cómo le fue con el Comafi? ¿Se adhirieron a la línea? Nosotros tuvimos algunos, sí nos adherimos en su momento. Para nosotros entendemos que el cupo, digamos que estamos viendo qué nuevas alternativas va a haber. La verdad que todas estas líneas subsidiadas de alguna forma descomprimen, ¿no es cierto? O sea, hacen más lógico, más razonable el financiamiento, y cuando tenemos estos cupos se colocan rápidamente, es conveniencia de ambas partes, digamos, ¿no? Sí. Nosotros tenemos algo más lógico para ofrecerle a los clientes y sin duda ¿La tienen vigente o ya se agotó el cupo que tenían? No, ahora está vigente otro tramo. O sea que está funcionando. Sí, está funcionando. ¿Y ustedes son muy selectivos para ver qué empresa la puede tomar? A ver, sí y no, te diría. Nosotros tenemos una cartera de clientes, supongo como todos los bancos, donde lo que estamos viendo es, en algunos casos, a quién le resuelve, a todos les resuelve, pero a quién le resulta más razonable, digamos, hacerlo. Y en otros casos, bueno, estamos viendo como en cada caso qué plan de negocio, cuál es la realidad, en qué mercado está, cómo está de endeudado o no endeudada esa empresa. Digamos, la verdad que cuando uno toma relación nueva con un cliente nuevo, está encontrándose en una foto y en un momento de esa película del cliente. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Doctor, no sé, ¿quiere hacer alguna conclusión de lo que escuchó? No, yo querría agregar que a la última reforma que hizo la Superintendencia de Seguros respecto de las carteras de inversiones eso es muy importante, ¿no? Porque es muy importante porque es el fondeo más voluminoso que se vuelca a este mercado. Es decir, en situaciones como la Argentina, de vaivenes, este tipo de papeles que tienen, por prejuicio o por realidad, un riesgo plus, no tienen tanta demanda, sino hay de alguna manera inducciones. Aparte, perdón, se explicó antes en un panel, pero muy a la pasada, que del 3 al 5% no se pasa de un día para el otro, no, va a ser gradual. Es gradual, llega en junio al 5%. Claro. Pero o sea, además, que todos los meses se va agregando más liquidez al hoy día, sistema. Como decía Lucas, son 26.000 millones de pesos que manejan los fondos comunes de inversión, de pymes. Pero eso es hoy, que está en el 3,5, ¿no? Creo. Aproximadamente. Si, cuando llega al 5 en junio, esto va a ser muchísimo mayor. Pero además se agrega un tipo de posibilidad de papeles que antes estaba esto restringido a papeles que estuvieran avalados por una SGR. Ahora, papeles emitidos no por la pyme misma, sino por compañías AAA, por Sincosur, sin necesidad de un aval, sin necesidad de cargarle esos 2-3 puntos de costo, en la medida que sean endosados por la pyme para ingresarlos al mercado y meterlos en este circuito que digamos, demandan los fondos pyme, son elegibles. Hasta ahora no lo eran. Hasta ahora no lo eran. Entonces, o sea que ahí hay un universo mayor de instrumentos, hay un universo mayor, igual, una facilidad mayor y un costo posiblemente menor también, ¿no?
Entonces, creo que esto es importante porque sucede lo que ya se ha dicho varias veces acá. Lo que faltan son papeles. No es que falte dinero para comprar O papeles, sea que de los faltan 26.000 millones de pesos que mueve el mercado de fondos PYME va a pasar a unos 40.000. Y Sí, Con esta, no con sé esta exactamente, no sé si es tan lineal, pero un poco, digamos, que va a crecer no hay dudas. Y un poco, como bien decía Guillermo hoy y Fernando en el panel anterior, que él hablaba, bueno, que le tenía que decir a una pyme por ahí que arrancó 3 años tarde, ¿no? La realidad es que siempre el mercado de capitales empieza a ser un complemento, lo decía Gonzalo también, a todo lo que son líneas bancarias y a todo lo que son por ahí un financiamiento más tradicional. Y por ahí hoy no lo estás necesitando como compañía, pero sí está bueno no solamente conocerlo, sino estar listo para poder tomarlo. Como decía Patricia también, el mercado te va dando determinadas ventanas y la realidad es que no es que esto es un proceso que es costoso para poder estar listo y aprovecharlo. Porque en un momento, hoy tenés tasas del 70 en los bancos, tasas del 32 en el mercado, después por ahí se puede dar vuelta y capaz que el banco tenés a tasas del 20 porque nada, o hubo líneas subsidiadas o lo que sea, pero vos vas a tener porque el banco te va a decir que por su RPC llega hasta un momento, entonces por ahí la última parte la complementás con el mercado. Es decir, lo vas haciendo un poquito a medida, emitís a 30 días, emitís a un año. Vale la pena hacer el Vale la pena proceso. hacer el caminito y de puerta. Están los cheques avalados, está el segmento no garantizado, como lo explicó la gente del MAV. Hay instrumentos para que la pyme lo vaya viendo y no tenés que ser Arcor para Sí, hacer doctor. esto. y el caminito es importante porque en el mercado de capitales la historia, la trayectoria valen. Es decir, ¿por qué las empresas pyme que recién entran al mercado necesitan el aval de la SGR? En alguna medida, no sé si grande o pequeña, pero en alguna medida, porque no tienen historia. Es decir, si uno puede mostrar una historia, por más de que sea una empresa mediana o pequeña, de 10 años en que ha venido cumpliendo con sus emisiones, sus obligaciones, es distinto y a lo mejor no hace falta esos 3 puntos de la SGR. Entonces, ir haciendo el caminito va construyendo esa historia para cada una de las pymes que ingresen. Creo que es muy importante también por eso. Bueno, o sea que el que no quiere hacer este camino porque no vino a este evento. Los que están acá lo hacen todo. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren aprovechar a los expertos que tenemos en este momento? No sé, está un poco frío el panel, la asistencia, pero están escuchando con atención. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Igual hablamos un montón acá, la verdad, pero... ¿No? Sí. A ver, un minuto que te acerca el micrófono, así pueden escuchar todos. Presentate, por favor. Básicamente, nosotros usamos pagares bursátiles para financiar productores agropecuarios que compran maquinaria agrícola. El sistema es genial, conseguimos fondeo muy rápido, pero necesitamos plazo de 3 a 5 años. Y hoy los pagares bursátiles llegás a 2,5 con unas tasas muy buenas. La pregunta es, hay liquidez pero no hay plazo, ¿me puedes dar más O sea, información? hay liquidez, pero claro, lo complicado es llegar a plazos muy largos, ¿no? Y lo nuestro es todo Es en dólares. En dólares. Tal cual, sí, a ver, es un poco cierto lo que decís, parece por ahí contradictorio, ¿no? Me está diciendo que hay un montón de plata, pero por ahí los plazos no me sirven. Creo que Martín había visto cómo estaba concentrado el tema específicamente de los pagares entre 1 y 2 años, que obviamente para todo lo que es temas de inversión, como lo charlábamos, te empieza a quedar corto. La respuesta a eso es que esos plazos se tienen que ampliar, ¿sí? Obviamente que, como dijimos, la gran mayoría de los inversores de los fondos pymes son compañías de seguro que van calzando sus pasivos más a largo plazo, ¿sí? por cómo es su actividad. Lo que ha pasado es que el año pasado, ¿sí? La industria de fondos, como es de conocimiento de todos, sufrió mucho, ¿sí? Como no ajena a cualquier otra industria, ¿sí? Donde entre el 25 y un 30% de la industria ha bajado. Y lo que te empezó a pasar es que empezaste a tener problemas de liquidez, ¿sí? ¿Qué es lo que te pasaba? Vos te venían a rescatar, te pedían, mirá, me quiero llevar la plata porque X, y los fondos necesitaban empezar a hacer liquidez de las posiciones que tenían. Y no había mercado para poder deshacerse en el volumen y con la complejidad y el estrés que se generaron en 3-4 años en particular el año pasado. Entonces, todo eso hizo que los portfolio managers que tienen que idear un poquito la duration de todas esas carteras empiecen a privilegiar, ni siquiera por un tema de tasa, porque vos le decís,
cobrame más tasa para ir más largo. Yo digo, no me importa, porque el momento en que yo tengo que desarmar algún tipo de cartera para que un inversor mía pueda repagarle el rescate, yo no tengo un mercado secundario para poder salir. Entonces, ese te diría que es hoy uno de los principales problemas que tenés en cuanto a lo corto que es el financiamiento. Por eso, digamos, es paradójico esto que bien marcás, porque está mucho más vinculado a temas de capital de trabajo corto que de inversiones en un poquito de mediano plazo. Pero sin duda es uno de los principales desafíos que hay que tener. Hay un tema, y no porque la empresa pide financiamiento largo, puede estar el fondeo, pero detrás hay un inversor que en cualquier momento te rescata. Claro, digamos, es un poco ese trade-off que hay que ir. A ver, ¿dónde empieza a jugar ahora muy importante? Como decíamos, bueno, la gente del Vice, la gente del Fondep, es decir, todo este tipo de un financiamiento que es súper importante a través del mercado, no solamente precisamente para bajar la tasa, sino también para ampliar el plazo. Es decir, el Vice ha tenido un rol totalmente importante en cada una de las colocaciones que hemos efectuado de ON Pymes, tratando de llevar los plazos más a 36 meses. Te diría que es el único inversor que nos permitía alargar esos plazos y nosotros pedíamos esto porque un poco los clientes nos reclamaban. Ahora bien, no te puede cubrir absolutamente toda la demanda ni el 100% de una emisión y ahí empezás a jugar con el mercado más genuino, ¿no? Perfecto, pero ahí el inversor de corto plazo me penaliza a mí, que no me deja juntarme con la compañía de seguro que tiene una duration más larga. ¿Cómo hacemos para hacer el Tinder o el match entre la compañía de seguro que tiene duration larga y nosotros que necesitamos financiamiento en dólares de 2,5 a 5 años? Y agrego a la pregunta, ¿no hay forma de que estos inversores institucionales aseguren una porción de su inversión con plazo? A ver, la realidad es que se está trabajando en eso. Obviamente que todo el panorama y todo, digamos, como está hoy el país, te empieza a, incluso los gerentes financieros de la compañía de seguro que tienen que tomar estas decisiones y tienen que rendir cuentas a un directorio, también les cuesta tomar decisiones donde vos alargues duration en las carteras. Por supuesto que es algo pendiente y es algo en donde también hemos hablado mucho con los organismos, tanto nacionales como provinciales, en tratar de tener instrumentos que permitan apuntar más a la inversión en el mediano y largo plazo que sean inversores anclas y no solamente quedarnos en el financiamiento de corto, porque después, digamos, sin ese tipo de inversiones ancla que nos permita extender la duration a 3, 5 años para comprar una máquina, para hacer un desarrollo inmobiliario, etcétera, se torna muy difícil. Y no es que no vas a tener el financiamiento lo vas a tener. Lo que vas a estar obligado y casi limitado es al rollover continuo y ir tratando de estirar esa duration, pero con inversiones cortas. ¿Sí? Entonces vos decís, ¿y qué pasa si no tengo el rollover en el mitad de camino? Como pasó el año pasado. ¿Sí? Teníamos empresas que venían con un determinado apalancamiento, ¿sí?, sano, y de repente el crédito se cortó, el mercado de capitales se puso caro y la liquidez terminó de estar. Bueno, ese es el mayor riesgo de decir, bueno, me apalanqué corto cuando yo sé que por mi actividad me tendría que ir más largo. Doctor, lo último y cerramos. Sí. No, digo, esa es la ausencia de fondos de retiro, claro, que son los que permitirían tomar estas posiciones largas, porque a su vez los constituyentes de ese fondo, los partícipes de esos fondos de retiro, también tienen expectativas largas. Un tema regulatorio que creo que se podría corregir sin llegar a la excelencia de poder contar con fondos de retiro, es que estos fondos PYME tienen un plazo de anticipo del rescate, o sea, de anuncio del rescate de 10 días, que es mayor del normal, pero 10 días es muy corto. Y la verdad es que considerando quiénes son los inversores de estos fondos, que en un 90% no se justifica. Podría tener un plazo, no digo de un año, pero por ahí de 2 meses o una cosa así, que dé un poco de flexibilidad cuando justamente el problema es cómo hacen los fondos para ponerse líquidos cuando hay una corrida. Bien. Tal cual. Lucas, Gabriela, doctor Fretes, un placer. Gracias, un aplauso para nuestros expositores y ya vamos al próximo panel.